Dando Guerra es presentado por Serena Stays, tu hospedaje en Punta Cana y Valencia. Hotel Geo Inn, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Humética, Skincare, El Golazo, el verdadero Pepito de Lomito. La hamburguesería 143, Ciudad Llanero y Traqui Cabudare. Morichal Grill, Restaurant. Linda Isturiz, cirujano plástico certificado. Aníbal Espejo, asesor inmobiliario. Todo Frenos, especialistas en sistemas de frenos. Bienvenido a este episodio de Dando Guerra. Seguimos en la ciudad de Caracas, recorriendo la capital, buscando gente, algo que a mí me gusta muchísimo. El venezolano le llama, y me disculpan el francés, hablar huevonadas, pero cuando las huevonadas se hablan con inteligencia, con propósito, tecnificado y con un propósito importante, que es hablar, yo siempre lo pongo así, hablar con gente que tenga muchas cosas interesantes que decir y que ayuden a algo que a mí me ha obsesionado, que es la transformación. A ver, desde lo académico, desde lo cotidiano, desde lo ciudadano. Y por eso quisimos venir a grabar unos episodios aquí con gente muy interesante. Hoy estoy aquí en Volare, Trattoria. Para dar la introducción natural a esto, quiero decirles que a mí me honra de verdad tener a este invitado aquí en el podcast, porque he seguido su trabajo y por supuesto con el boom de redes sociales y con el elemento comunicacional supremo de las redes sociales, me ha dado la oportunidad de algo que yo llamo válido, que es que tú veas personas que hacen más o menos lo que tú haces, porque se vale, yo no le llamo imitar, pero se vale estudiar bien lo que están haciendo los demás, porque finalmente eso forma parte como de una unidad educativa, de que tú puedas mirar lo que esa gente hace y admirar. Y hoy me acompaña Iván Puerta. Gracias. No, vale, por favor. Iván. Encantado de estar aquí. Disculpe que el intro sea tan protocolar, pero es que era necesario que fuera así. Iván, como muchos lo conocen como Iván Door, a mí me llamó mucho la atención cuando te pusiste su usuario, primero porque me pareció arrechísimo, y yo en un momento pensé como mucho que ese era el apellido. Primero que todavía hay gente que piensa esa vaina. Seguro. Que el apellido es Door. ¿Eso es Door de dónde? Ahora te cuento por qué es eso. No, ahorita me lo dice. Iván es consultor, es contador de base. Él dice que sí, solo que no lo ejerció. Nunca. No pasa nada. Es consultor de proyectos gastronómicos, especializado pues, en todas las áreas de desarrollo de este tipo de proyectos para la restauración. Es propietario también aquí de Volare, junto a su hermano Beto, que es un gran cocinero, muy reconocido, y a otras personas. Y bueno, Iván, yo creo que yo insistía en que estuvieras aquí, porque como yo ando en la búsqueda frenética de meterle buena mano al parque de servicios donde ustedes pertenecen, y que aquí hay un elemento 50-50, que es no solamente el empresario gastronómico, sino cada vez una mejor cliente comensalía. Sí, claro. O sea, un comensal siempre, como dice un buen amigo mío, no queremos comensales chimbo ni clientes chimbo. Queremos que aquí, y cuando dice chimbo queremos estar al nivel, todo el mundo. Y a veces pasa porque eduquemos al comensal y que el comensal se consiga con un servicio excelente. Y tú hablas muchísimo de los elementos de servicio, hablas muchísimo, por supuesto, de temas relacionados a la restauración desde el punto de vista de negocio. Y el primer tema que quería tocar, que es donde me empezó a incomodar lo que pasaba con el parque de servicio, Iván, es una etapa que yo llamo, siempre le digo a mis alumnos en clase, la Venezuela que se arregló. Post pandemia, la gente dice post pandemia, sí. Post pandemia, 2021, 22, 23, empezó un rum. No, Venezuela está ahorita en un nivel, una dinámica. Mira, abrieron 191 restaurantes en Caracas, no sé cuánto. Hay un restaurante que te lanzan desde el cielo y caes y no te pasa nada. Que eso fue un casazo total, que el restaurante en el aire, que eso ocurrió también en el interior del país, no solo aquí en Caracas. Pero eso nos llevó a algo que la situación venezolana tenía siempre a flor de piel, y es que el venezolano con la crisis trató de rajuñar las paredes y hacer lo que se pudiera, y fuimos de verdad una sociedad permeada por el facilismo o el inmediatismo. Crisis eléctrica, planta eléctrica, vamos a vender planta eléctrica. Siempre ha sido Hay así. crisis, y tú veías inclusive en las esquinas de las calles vendiendo mangueras para extraer combustible, por ejemplo. Sí. O sea, todo el tema de oportunidades de crisis. En esa Venezuela que se arregló,
ocurrió que al final nos dimos cuenta que no se arregló. Creo que el peor daño que se le hizo al parque de servicios fue abrir un montón de restaurantes con personas que no tenían, pero ni peregrina idea de cómo hacerlo. En los corrillos de chismográficos se decía, no, es que se lo abrió fulano, lo abrió mengano. Y este es político, y este es militar. Eso es normal que ocurra en un país como este. Siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido, pues. ahorita y antes. Ese cuento es viejísimo, que si este es ministro y tenían en el año 88 tal de negocio. Siempre ocurrió. Entonces, ¿a qué voy con esto, Iván? Que yo me di cuenta, y trabajando en esto, que no solamente la crisis cerró restaurantes, sino que sus propios dueños o quienes pretendían ser dueños y personas relacionadas a la gastronomía no tenían peregrina idea cómo se hacía esto. ¿Cómo ves eso? No, tal cual. Y es así. Tú sabes que yo la conferencia que arranco, que ya tengo 3, ya voy para el 4º año en gira, hablando como los costos, inicia precisamente, yo hablo mucho del contexto cuando arrancamos. Y arranco... Contexto nacional. Sí, correcto. Contexto nacional en cuanto a los que nos compete a nosotros del sector gastronómico. Y para mí el hito, la conferencia arranca en 2022. Ahí arranca la conferencia. Esa es la fecha. ¿Okay? ¿Y por qué dice? Porque, y les explico a los que asisten, porque fue un año donde dijimos todos, Venezuela se arregló. Claro. ¿Okay? Y donde empezaron... Y te lo creías. Y donde empezaron, claro, y donde empezaron a salir esta cantidad de opciones espectaculares. ¿Y por qué espectaculares? Porque aparte veníamos con una sequía de 10, 15 años sin ver absolutamente nada nuevo. O sea, veíamos siempre un japonés era en un sitio que podías ir a comer, mexicano era un sitio que podías ir a comer, eran muy pocas las opciones. Sale un montón de opciones, todas espectaculares porque las empiezan a hacer con un músculo importante. Claro. Y estábamos muy ávidos de ver cosas buenas. Y aquí se vieron cosas de primer mundo. O sea, los conceptos que se montaron acá en esos años y de esos años para acá han sido de primer mundo. Pero bueno, todos tenían como una debilidad. Yo eso les explicaba, que cuando de repente me llamaban a mí para decirme, mira, Iván, ven para que nos conozcas y tal, te dabas cuenta que el tema era de que estaba pensado para un público objetivo del momento. ¿Okay? Un público que salía, que gastaba un montón de plata. Yo siempre cuento una anécdota que pasó aquí con un restaurante que me invitaron y me dijo, no, anoche vino un señor y se gastó $12,000 acá en el VIP. $12,000 en un VIP en Venezuela. Claro, yo le digo, pero hermano, ven acá, eso no es real, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? Pero alquiló el local completo. Me dice, no, él con sus panas. Entonces tú dices, ya va, es que esto no puede ser real que alguien venga, porque es que tengas dinero, no tengas dinero, nadie gasta $12,000 en una noche así. Entonces, tú te das cuenta que lo que ocurrió allí es que la gente empezó a montar negocios para ese público, creyendo que eso iba a ser eterno, y bueno, y eso duró o que eran muchos. Un par de meses. Sí, exactamente. Eso era un público, eso era un grupo muy, muy, muy pequeño, no selecto, muy pequeño. Que en lo que se tuvo que esconder, que desapareció, pues todos estos negocios se vinieron lamentablemente abajo. En el interior se pensaba que como se montaban aquí en Caracas, entonces en el interior, de donde yo vengo, en Barquisimeto y ciudades similares, bueno, eso pegó en Caracas. Aquí la gente por esnovismo debería ir. O sea, debería empezar a asistir a esos lugares. Y sí, fueron lugares de entretenimiento y de servicios gastronómicos de primer mundo, pero te tropezabas, y ahí empezamos. Ahí se empezaron a ver como los lunares. Te tropezabas con lugares espectaculares, con propuestas gastronómicas espectaculares, y con, por ejemplo, un servicio muy malo, con meseros o anfitriones que no tienen idea qué hacer ni cómo hacerlo, con capacitación cero. Eso fue... el tema de capacitación se entendió. Y yo te decía fuera de cámara que tengo un amigo en Barquisimeto que es consultor, y me decía que se reía viendo a personas que entendían que montar un restaurante eran 2 palos y 3 cepillos, y que todo basado en la línea de la Venezuela, que se arregló. No, vale, es que la comida da plata. Yo creo que esa frase fue una tara. A mí me gustó mucho usar ese término. Esa tara nos hizo mucho daño. La comida, porque la gente siempre come, monta el negocio. Y con la crisis nos dimos cuenta, Iván, que realmente no era así. No, para nada. O sea, que realmente no era así. Entonces, empezamos a ver cómo esos restaurantes espectaculares, incluyendo a Caracas. De hecho, para mí fue un termómetro. Cuando yo vi que en Caracas empezaron los cierres y tú escuchabas los chismes de pasillo, decías, no, es que el lugar sí es muy raro, este fenómeno, y quiero que lo expliques un poco. Es muy loco porque el lugar sí tiene tráfico. Imagínate tú, el restaurante cerró con gente. ¿Llegaste a ver eso? Sí, y pasa. Hay negocios que de repente cerraron estando funcionando, y cuando empiezas a escudriñar un poquito,
pueden ocurrir cosas internas. O sea, que ha pasado en Caracas cosas que tú dices, oye, pero ¿por qué esta gente cerró? Si estaban bien, estaban funcionando, de repente hubo un tema de sociedad. ¿Ok? Eso son cosas que pueden ocurrir. Pero sí, todo este tema que comentas tú, yo lo hablo en esa parte, en ese tema de la conferencia, de que al final nos decían que esto es un negocio muy rentable, que esto daba platica, y efectivamente es muy rentable, pero únicamente si lo sabes manejar. Si no lo sabes manejar, no te va a dar dinero, porque ¿qué es la diferencia? Este negocio cambió. No cambió mucho, solo en Venezuela, gastronómicamente cambió a nivel mundial. Los márgenes por los costos de la mercancía, por los gastos operativos han cambiado. Entonces, es milimétrico, ¿no? Sí, no. Es milimétrico. Es que cualquier cosa que tú no hagas ni pensada, ni estudiada, ni con estrategia, vas a perder dinero, vas a dejar de hacer dinero. Entonces, todo esto se ve ¿por qué? Porque, bueno, mucha gente se enfocó en esto. Mira, esto da plata, pero tienes que hacerlo muy bien. Antes, ¿qué pasaba? En una Venezuela con muchísimas más ventajas bancarias, una cantidad de cosas, tú lo hicieras bien o no lo hicieras bien, este negocio siempre daba plata, porque los márgenes también eran muy amplios, muy amplios. O sea, aquí efectivamente a la comida, a las bebidas se les ganaba muchísimo dinero. Hoy en día es un poquito. Yo siempre doy una anécdota. Yo tuve una discoteca y me acuerdo que la gente cuando se iba, de repente que se tomaba una botella de whisky, me decía, Ivancito, danos ahí unos camineros. Y eran cortesías. Claro, yo me volteaba a la barra sin pensarlo. Yo decía, los chamos, prepárale 4 tragos a los muchachos que se van. Y ya. Hoy en día tú regalas hoy en día un trago. Un caminero es pérdida ya absoluta. Ya regalaste la poca rentabilidad que te da esa botella. Entonces, al final es eso. Fue mucha improvisación lo que cobró esas vidas de los negocios que fueron cerrando. Hay gente que tiene rato en la restauración, en negocios gastronómicos de todo tipo de estructura, y dice que uno de las cosas más importantes es saber comprar. Me gustaría que hablaras un poquito de eso. Sí. Es decir, el restaurante o el negocio gastronómico tiene que saber comprar. ¿Qué es saber comprar, Iván? Mira, saber comprar efectivamente es tener un plan, tener una estrategia, tener una metodología de compras. Comprar no es comprar por comprar, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo converso mucho con la gente. Lo más fácil es agarrar una lista, que te la den y tú salís a comprarla, sin ningún tipo de análisis. Como hacer mercado para tu casa, que no es así. Claro. Que ya no es así. No Fíjate es así. Que ya para la casa la gente analiza también. Mucho. Hay apps y de cálculo y todo. Es exactamente lo mismo. Y hoy en día tú tienes que efectivamente primero comprar lo que necesitas, transformar para vender. Ya ese tema que había hace muchos años, a la gente le encantaba tener los almacenes llenos. Yo siempre cuento, yo tenía un gran amigo, un gran colega, la cámara, que él nos mostraba el cuarto frío y eso era un espectáculo. O sea, no podías ni entrar. O sea, la mercancía estaba hasta la puerta. Claro. Y para él eso era un orgullo, porque efectivamente tener mercancía en un momento era muy valioso. Ahorita tú lo que tienes que tener es básicamente lo que vas a ir rotando. O sea, en este momento el flujo de caja es muy importante para los negocios. Demasiado. Entonces tú no puedes sacrificar por tener de más cosas que no van a rotar en un almacén por una mala gestión de compra. Entonces saber comprar es comprar con estrategia y obviamente una búsqueda constante en la mejora de los precios. Yo estuve, una anécdota 2023, a mí me encanta la punta de la isla de Margarita, se llama Punta Arena. ¿Conoces Punta Arena? Sí, he ido. Es muy lejos. Sí. Uno le echa carro. Y llegué en temporada baja. Yo me acostumbré ya a visitar la isla como en temporada baja, entendiendo que tiene ventajas y desventajas. Llego a un restaurante ahí en Punta Arena y me atiende un señor mayor que está ahí. Normalmente, mueven langosta, mueven una cantidad de cosas, también temas de temporada. Y yo llego y nos paramos. Y fue como un despertar. Y dije, o sea, fueron elementos que fueron ayudándome a investigar más. Porque ¿cómo tú te? ¿Cómo se llama? Joaquín, señor Joaquín, un gusto conocerlo. ¿Cómo está? Mire, yo soy Miguel Aclé, vengo de Barquisimeto. ¿Qué nos podemos quedar aquí? Sí, ¿cómo no? Bueno, chévere, la playa está para ustedes. No había... Entonces yo le digo, muy rimbombante, ¿qué vamos a comer? Entonces lo interrumpo. Si usted me permite la carta, y me dice, no, te voy a explicar. Yo te voy a decir que van a comer cuando llegue mi hijo, en una moto llegó, con una bolsa. Lo que traiga en la bolsa yo te lo ofrezco. Imagínate. Sí. Ahí yo dije, ok, natural frente a la crisis. Evidentemente son zonas turísticas que trabajan por temporada. Sí, claro. ¿Se entiende? Pero ¿cómo cambian las cosas? Antes tú podías tener una carta extensa. Y ahí empecé a investigar los lugares que están, ok, vamos a reducir carta o simplemente hay compra del día. Sí, claro. O compra de la semana. Porque entonces el señor Joaquín, y tal cual, y cuando llegó me dijo, bueno, te ofrezco
catalana, carite, fulano, mengano y sutano. No más. Entonces yo le dije, bueno, lo que a usted le parezca que vea más bonito. Sí, claro. Entonces, fue una fórmula que empezó a aplicar muchísima gente. Y otra cosa que ocurrió también, fuera de la investigación, Iván, era, y montar los restaurantes a lo loco, eran esas cartas con 850 platillos. Sí. Digo lo de los 850 platillos porque parte de esa misma tarde, la Venezuela que se arregló, bueno, no, dale, todo se vende, todo tenemos. Y yo empezaba a ver, o cuando me llamaban para consultoría, que la frase más recurrente, yo empecé a sentir algo extraño cuando la frase era, te tomas un café, dale, vamos a reunirnos contigo, Miguel. Mira, vale, te llamamos porque, coño, ¿qué hacemos, vale? Y la parte de la frase era, dime algo, chico, ¿qué necesita este restaurante? Entonces mi respuesta siempre, un poquito en broma y un poquito en serio, le decía, gente, tráfico. Claro. Por varios factores. Porque cuando tienes tráfico, eso aporta el absoluto. Primero, lo anímico. Claro, completamente. Los dueños están contentos y hay una brigada y un equipo de servicio y de cocina motivado porque está trabajando. A nadie le gusta estar mirando el techo no. en la restauración. Sin hacer nada, exactamente. Sin hacer nada. Necesita gente y eso le va a dar lo demás. Primero, rotación a esos platos, a la materia prima, todo más fresco, todo mejor. 100%. Y salud financiera al restaurante. 100%. Cuando hay salud financiera, todos estamos... O sea, que no estás sumando un pico con un pico con un pico. Sí. Entonces yo ponderaba y decía, oye, qué locura ver este poco de plato y mucha gente monta el restaurante sin analizar su comensalía local. Y Venezuela es variopinta, Iván, porque en el interior los guaros no comemos igual, todos por estrato que los caraqueños, y en el oriente igual, más allá que hoy en día existe un elemento importante que es el comunicacional, lo que se ponemos en redes sociales. Conoce el rol de langosta, el lobster roll fulano. Entonces se hace como famoso un tren. Sí. Entonces tú de pronto en un restaurante en Anaco se pone de moda y la gente lo ve. Pero eso no dura en el tiempo. ¿Tú crees que hoy en día un negocio nuevo está obligado primero a reconocer quién tiene a su alrededor? No, yo creo que más allá que obligado es que se lo va a exigir, o sea, se lo va a exigir. Al final no tienes otra opción. O sea, si tú abres en estos momentos sin saber a quién le vas a hablar, cómo le vas a hablar, cuál es tu público realmente objetivo, si el producto que tú vas a comercializar conecta con las personas, o sea, va a ocurrir un tema de que es que no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, hoy en día hay que hacer ese estudio de mercado, como se lo digo yo a la gente, así sea artesanal, hermano. O sea, cuando te digo artesanal, es bueno que tú mismo. Artesanal funciona también. Claro, no, por supuesto. Déjame, voy para allá. No todo el mundo tiene de repente la capacidad para contratar una empresa consultora que te ayude a hacer un estudio de mercado. Claro. Pero tú puedes, mira, déjame, voy a ver qué es lo que falta, qué es lo que no hay en el mercado en este momento. Que yo le digo a la gente, no te pongas a ver, voy a montar una hamburguesa más, una pizza más. O sea, ya hay nichos que están completamente saturados. Entonces lo que vas a hacer es aumentar la posibilidad de que eso no funcione. A menos de que tengas unos elementos diferenciadores súper, en palabras no agresivos, porque en verdad tú digas, ya va, esto es distinto. Claro, total. ¿Sí? Pero ese trabajo tienes que hacerlo porque si no simplemente vas a pasar como uno más. Entonces yo creo que hay que hacerlo, el momento te lo va a exigir y tú mismo te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que cuando tú efectivamente haces las cosas distintas, la gente lo acepta y lo acepta bien. Yo sigo un restaurante en España, uno de mis cocineros favoritos, Inglada, es el chef ejecutivo en Araí Restaurant en Madrid. Me lo tropecé en redes sociales y quedé ahí flechado, enamorado. Con o sin chinazo, no importa, porque me gustó mucho su filosofía. Y vamos a hablar un poquito de eso. Él celebra con supremacía lo importante de la materia prima. Y él mismo hace su contenido y cada vez que recibe, por ejemplo, un atún rojo, entonces dice, mira qué bonito. Este atún rojo solamente requiere, ¿qué requiere? Un poco de sal y un poco de fuego. Cuando la materia prima es óptima, no requieren de mucho trabajo. Sí. Entonces él celebra la materia prima. Y yo creo que nosotros en Venezuela, bueno, en Latinoamérica, porque ya nosotros como cultura latinoamericana tenemos una forma de hacer y ver las cosas que compartimos casi todos los países. Pero Venezuela, por su condición y por su situación, lamentablemente le pasó por encima muchas cosas como esa. Sí. Y aquí hubo gente que se mantuvo de pie y dijo, no, yo no voy a joder con mi materia prima. Sí. Prefiero quitar platos, reducir la carta, pero no pasar a materias
digamos, de segunda, tercera calidad y hasta cuarta, que al final dañaron muchísimo el parque de servicios. Y ahí quería llegar. Mucha gente no lee esto, mucha gente ve solamente el elemento económico. Como en el interior, no sé aquí en Caracas, tú puedes hacer algún comentario. En el interior la gente sobrevivió haciendo combos. Sí. Combos, ¿verdad? Y yo le digo, muchos no lo ven, pero incorporar refrescos grandes, cuando empezaron a incorporar refrescos de 2 litros y de 1,5 litros a las propuestas gastronómicas, dije, eso es un termómetro, ¿verdad que sí? Claro, totalmente. ¿Por qué? Porque las bebidas en los negocios son un gran negocio, Claro, valga la por redundancia. supuesto, 100%. Entonces, cuando tú empezaste a entregar la botella de 2 litros, para que nos repartiéramos ahí como los discípulos, algo estaba pasando. Mi visión es, y lo que quiero que nos comentes es, la materia prima para mí es intocable. Siento que en el parque de servicios es necesaria, pero Venezuela, lamentablemente, y mucha gente le pasó por encima de eso, Iván. Mira, lo que pasa es que hay una realidad. O sea, los que operamos restaurantes tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para mantener nuestro negocio de pie y pagar las cuentas. Claro. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? ¿A toda costa? Sí. ¿Tienes No a toda costa, no a toda costa, porque lo que tienes es que saber cómo hacerlo, simplemente. Claro. Es lo que te digo. Cuando tú sacrificas la materia prima o cuando tú cambias la calidad y desmejoras el producto, el cliente se va a dar cuenta. Para eso hay muchas otras estrategias y las conversábamos. O sea, tú puedes trabajar el tamaño de las porciones, puedes hacer mezclas con los productos que de repente sepa que tiene parte del producto, pero no es 100% él. Claro. O sea, sí puedes hacer muchas cosas, pero si tú no sabes gestionar esto, no vas a saber cómo darle la vuelta. ¿Me entiendes? Es que ese es el tema. Efectivamente, el que cambie producto por querer comérsela, no, es que yo voy a ser más vivo, es que yo voy a ganarle más plata a esto, está destinado a que eso no funcione. Eso es lo que va a ocurrir. Pero bueno, efectivamente la gente tiene, desde hace ya varios años, ha tenido que hacer lo que puede hacer. Claro. ¿Okay? Algunos se han equivocado, como tú dices, Mucho. cambian y la gente se da cuenta y dice, oye, ya esto cambió. Oye, ¿qué pasó? Cambiaron al chef. Oye, ¿qué pasó? Porque el efecto está. Y a veces cambió solo un elemento en el plato. Yo te pongo un ejemplo que me pasó en Barquisimeto con un queso. No, bueno, es que estamos probando ahora este queso y te das cuenta que las pruebas no son por formular, que son pruebas que o sea, que es para abajo. Que es que estoy buscando este queso porque... Entonces yo siempre digo, mira, pajarito, cuando pones a prueba, entonces siempre es muy romántico. No, vale. Es un señor que lo hace en una casita, en una montaña. Yo le digo, puede funcionar. Pero ojo, no es el tema del señor con la casita, eso está bien. Es que funcione en el plato. Claro, completamente. Y ese es el reto para todos los Un señor en cocineros. Mérida me dijo ahorita en Carnaval, me dijo en un lugar de pasteles, Mérida, famoso por sus pasteles. Un señor maravilloso y me dijo, yo le dije qué hacía yo, y me dijo, mira hijo, yo lo grabé. Los clientes los corre uno mismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú te pones a inventar con productos de mala calidad, el cliente se da cuenta inmediatamente. Sí, claro. Tal cual. Absolutamente. Sí. Entonces el cliente, claro, reacciona. ¿Y qué creo yo? Que Venezuela, con todo y crisis, se hizo muy sensible a algo, Iván. Que también la gente que está dispuesta a darte, aunque sea $1, quiere hacer valer su dólar. Claro. Y yo por eso le explico a los equipos de servicio, cuando doy capacitaciones, les digo, muchachos, yo no creo en esa famosa filosofía, y me disculpa si tú crees, Iván, un poquito, yo la destruyo mucho. La filosofía de que, bueno, muchachos, empieza el servicio, todos a dejar su maleta de problemas en la entrada y aquí no hay problema. Yo siempre digo, eso es una gran paja, porque todo el mundo carga sus problemas a cuestas. Sí, claro. Solo que tenemos que tener la madurez, la seriedad y el profesionalismo, Iván, para entender que quien se sentó ahí y ya pidió un agua es un cliente que tiene que estar bien atendido. Totalmente. Y no le importan tus problemas finalmente. Totalmente. Entonces, ahí quería llegar al área de servicios, Iván. Ocurre en toda Venezuela. ¿Hay muchísima necesidad de trabajar? Sí. Muchísima gente que dice, aplica bueno, esto es lo que hay, vamos a darle, yo aprendo. Pero en servicio no hay improvisaciones. ¿Cómo tú recomiendas manejar esto? Porque es que restaurantes es que arrancamos el viernes, mira, y la gente está capacitada. No, lo vamos viendo. ¿Te has tropezado con eso? Muchísimo. Me ha tocado con gente que va a abrir y de repente me llama, mira que ya estamos listos para abrir, necesito que nos eche una mano con estas cosas. X, como sea. Abrimos el sábado. Sí. Y no tienen el personal. Yo digo, brother, pero es que, o sea, está todo mal. Y se los digo de una vez. O sea, le digo aquí la posibilidad de que esto salga muy mal es muy grande. Grandísimo. Es muy grande. O sea, la probabilidad de un error es enorme. ¿Por qué? Porque vas a soltar al ruedo una cantidad de personas que no conocen los platos, que no conocen los sabores, que no... Nada.
que incluso ni siquiera saben de servicio porque no te ha dado la oportunidad de probarlo. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes debilidades, ¿ok? Y con esta... La ingeniería del servicio. Sí, pues, o sea, con esta conferencia que yo doy, que me ha dado la oportunidad de visitar prácticamente todos los estados de Venezuela, de visitar muchos restaurantes. En Caracas puede ser que se trabaje un poquito más en eso, ¿ok? Y no es porque es que aquí haya escuelas y tal, capacitación, no. Puede ser que de repente aquí la gente se preocupa un poco más por esa capacitación constante al personal, pero en el interior sí hay una gran falla. Hay algo, Iván, que yo creo que no hay forma que yo me salga de esa idea y de esa caja. Y quiero tu opinión honesta. ¿Por qué? Porque tú eres consultor y al ser consultor tienes tus formas como consultor, tus programas de capacitación, y esto está finísimo. Pero también eres empresario gastronómico. Entonces ves los dos, o sea, lo ves adentro de la plaza, lo ves por fuera. Y eso está muy bien. Yo tengo una línea de la cual no me voy a salir y quiero que hablemos de eso un poquito. Todo lo que le ocasiona una incomodidad al comensal o al cliente, a mí me parece un error gravísimo. Te voy a poner ejemplos para que lo podamos desarrollar. Yo creo que al cliente hay que ponerle sobre todo, y voy directamente a este caso, porque Venezuela ha sido un columpio con los temas económicos, con las formas de pago, con los temas relacionados a temas cambiarios, que también los vamos a tocar, euro, dólar, fulano, mengano, BCB sí, BCB no, tal, tasa pascual. Sí. Pero aquí ha ocurrido algo grave, y es que los comensales, y me incluyo yo ahí, nos hemos tenido que llevar lo que llamo yo el manual al revés. Y pongo este ejemplo. Aquí está su cuenta, señor Miguel. Ok, fíjese usted. Aquí va a pagar a esta cuenta, preferiblemente por pago móvil. Y yo no, mira, la tarjeta del mano, no, quiero el punto. Es más fácil para mí. Sí, claro. Ah, por punto. Primero, que ya sabemos por qué, ya lo vamos a desarrollar. Ah, muy bien. Aquí, en esta otra cuenta, la propina. O sea, ya a mí eso me hace muchísimo ruido porque rompe el esquema internacional del servicio. Sí. Entonces yo quiero, porque ayer aquí en Caracas, estuve comiendo divino en un restaurante asiático, yo pensaba que no ocurría tanto y me atendieron chévere, y lo primero es, aparte que el mesero se siente incómodo haciéndolo. Sí, claro. Tú te das cuenta, primero porque hace un papelito con la mano terrible que lo desarrolla él mismo, y a mí me parece, y lo digo así mismo, una sinvergüenzura que los dueños no intervengan en eso. Claro. Me parece que primero porque me parece que hace lucir mal al restaurante. Sí, 100%. 100%. Y no está bien que el mesero entonces tenga como, aparte que lo dice como asustado. Disculpe, si usted quisiera dejarme una notificación. Porque ya sabe que eso incomoda al cliente. Que incomoda al cliente. Entonces, ¿cómo lo estás manejando tú con tu gente? ¿Cómo lo manejas en el restaurante? ¿Cuál es la mejor recomendación? ¿Por qué? Porque a mí me parece un fastidio tremendo hacer doble, triple pago, inclusive que yo haga el trabajo hasta de enviarte una captura de pantalla, agregar un número de teléfono, un contacto de WhatsApp que tú tengas, y yo mismo verificar mi pago prácticamente. Sí. Eso para mí es una anomalía sistemática terrible, Iván. Sí, totalmente. Es decir, nosotros estamos haciendo parte del trabajo. Sí, exactamente. ¿Cómo ves eso? Bueno, eso falta de gerencia. O sea, al final que un mesonero de repente te saque un papelito y te lo anotes, porque eso no tiene una supervisión, porque no tiene unos parámetros, una política. O sea, y no le dieron unas políticas claras a él de, mira, si te van a dejar propina, esta es la metodología. Pero es que al final eso no lo propone el equipo de trabajo, eso lo propone la empresa. Claro. De los parámetros lo pone la empresa. Pero explícanos por qué o sea, por qué muchos lugares han tomado la decisión de que sea así. O sea, yo siento, esta es mi forma de verlo, Iván. Yo siento que hay dueños de negocios gastronómicos que simplemente se desentendieron y no les importa. Claro, es por eso. Resuelve tu propina. Es por eso. Pero fíjate que tú arrancaste con algo y tú dices, yo soy comensal y esto me molesta. Es que yo también soy comensal. Claro, lo sé. Y a mí me molesta. ¿Me entiendes? Cuando me dice, mira, jefe, lo que pasa es que usted sabe que entonces tenemos que pagar aquí porque el gerente no vino. Eso no es problema mío. Hermano, eso es problema de ustedes. Claro. ¿Sí? Entonces, esa es la visión que tiene que tener cualquier dueño de negocio. Sí. Que el problema lo tiene que resolver es uno. No se lo tienes que trasladar al cliente. ¿Ok? Hay cosas que efectivamente sí se escapan de las manos. El tema de los 2 puntos de venta, para que quede claro a veces. Mira, la propina, es que tienes que dejármela por acá. Sí, efectivamente es una ladilla, porque eso es lo que es. Tener que otra vez, bueno, dale, pues pásala. Hoy en día las tarjetas son de contacto, te ayudan un poquitico más, pero sin embargo es fastidioso. Bueno, hay también unos reglamentos, ¿okay? A nivel impositivo, donde tú, en teoría, no deberías estar pasando por el mismo punto de venta. Sí, tributario completamente.
completamente, tú no deberías de pasar las propinas por el mismo punto de venta donde entran las ventas, ¿ok? Porque cuando tú concilias un tema de ventas, control tributario. es un control tributario porque cuando te hacen auditorías en ventas y en los ingresos bancarios, no va a coincidir lo que tú estás reflejando como venta a través de tu sistema administrativo o tu sistema de venta versus lo que está entrando en el banco. Y la diferencia a veces es la propina. Pero tú voltearte a explicarle eso a un fiscal o cuando te vayan a citar es un problemón. Por eso es que muchos negocios hoy en día lo hacen de esa forma, ¿ok? Mira, prefiero evitar y tengo este punto de venta que simplemente para las propinas. Para evitar, literal, multas después o malos ratos. Claro. Porque esa es la verdadera razón. Ojo, hay sitios donde, porque tú dices, bueno, pero yo he ido a sitios donde me dice deje todo por allí. Bueno, al final del negocio. el empresario está corriendo el riesgo. Eso es lo que te voy a decir. O sea, al final, el que tú asumas que todo pasa por un punto es un riesgo. El cliente, el empresario dijo, oye, yo sé que esto es fastidioso para el cliente, pero yo voy a asumir el riesgo. Claro. ¿Ok? Esa es la parte, vamos a llamarla como legal, vamos a decirla formal de eso. Pero retomando lo que tú dijiste en un principio, el que no entienda que esto hay que hacérselo fácil a los clientes, está raspado. Está raspadísimo. Está raspado. O sea, es que ya inclusive a veces te dicen, no, pero aquí está el punto, hacemos 2 transacciones, ya la segunda transacción es demasiado. Sí, claro. O sea, es que demasiado. Ya el ciclo cerró. O sea, ya yo comí, ya me quiero ir. O sea, ya me quiero ir, viejo, entiende que yo me quiero ir. Entonces que tú me digas, bueno, sí, jefe, lo que pasa es que por acá le voy a dejar este papelito porque su punto, el pago móvil es conmigo. Entonces, exacto. Eso está mal, pero volvemos a lo mismo. Que tú permitas, como dueño de restaurante, que el mismo equipo de trabajo autogestione ese proceso es lo que está mal. Mira, a mí me ocurre mucho, vamos a hablar del famoso 10% ahorita de servicio. Claro. Me gustaría desarrollarlo. ¿Por qué? Porque creo que no se ha informado bien a la población. Por ahí corrieron a nivel peluquero y chismográfico cuando el tema de los destortes, ¿te acuerdas? Ah, claro. Que yo hubo un momento que iba a opinar con más claridad y dije, conchale, me van a joder cuando opine. Porque yo tenía ya vamos a hablar de eso. El tema del 10% de servicio. Mira, pero antes del 10% de propina, hay una... A ver, o sea, todo parte de una anécdota que en este momento no recuerdo por dónde arrancó, pero me ha pasado muchísimo. Es cuando el equipo de servicio, y eso tiene que ver con la crisis social. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le pega la crisis socioeconómica. Sí, 100%. Por algún lado te molesta, por algún lado te da, en todos los estratos, Iván. El parque de servicios en Venezuela lo conforman de primera mano personas muy jóvenes, dispuestas a trabajar en ese tipo de servicios. Cuando yo era chamo, en los 80 y los 90, uno veía más que todo meseros que por uno eran señores. Esa reserva se mantiene por ahí en algunos lugares. Sí, todavía y esa famosa capitanía, ese señor como capitán, eso se mantiene. Pero ahora con todo esto y con todas estas cosas anormales que de las propinas y las cosas, yo también a veces con algunos clientes le digo, mira, hay pranato aquí, utilizo esa palabra y el pran. Me dice, bueno, sí, tenemos aquí 2 pranes y hay gente que... Porque entonces también en los equipos de servicio empieza la viveza de la propina entre ellos. Sí, claro. Genera un conflicto, pero de inmediato en el equipo de servicio. Pero también ocurre algo muy cómico que yo le llamo la peluquería, y es cuando el mesero hace más confianza en la cuenta que igual no está bien contigo, conversando, que tampoco está tan mal. Entonces, no, mira, jefe, le insistí lo del pago móvil para mi propina porque es que aquí los jefes son una mierda, ¿oyó? Sí. Entonces, o sea, qué bola, o sea, que cruzan esa línea inclusive, porque al final ese servidor lo que está haciendo es alándote para que tengas compasión. Claro, para que te identifiques con la situación y bueno. Entonces le pase su pago móvil tranquilo. Fíjate. Mira, pero entonces yo a veces le pico la lengua. Pero cuéntame por qué. No, nosotros la propina, imagínense ustedes, nosotros tenemos que compartir. Entonces te van a ir con todos los cuentos. Claro. Y de ahí te va. Que a ti no te importan, eso es lo que yo le digo. A ti no te importa eso. Eso es problema tuyo. O sea, si tu jefe finalmente es una mierda, no es una mierda y toda la cosa, como tú dices, yo terminé de comer el ciclo. ¿Qué haces aquí, viejo? Yo soy igual, ¿qué haces eso aquí? Es muy importante. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que la respuesta de mucha gente en servicio es, bueno, es que yo necesito el trabajo. Es decir, tú tienes esa carta. Es como un juego de cartas, como un juego de truco. Sí. Porque tú como dueño dices, ok, ¿qué haces aquí? Vete. Y muchas veces ellos internamente dicen, bueno, pero ¿qué coño? O sea, estoy aquí, no quisiera estar, pero estoy porque el trabajo... ¿Pero en qué impacta eso? En que es un servidor que no trabaja bien finalmente, Iván. Por supuesto que va a trabajar bien, pero ahí volvemos a lo anterior, es que eso al final es gerencia, eso es el liderazgo que tenga, o sea, que tú permitas que tú tengas personas así dentro de tu equipo, eso es responsabilidad tuya, no es responsabilidad de ellos. Es responsabilidad tuya como dueño, como gerente, ¿no? No solo de los dueños, sino de los gerentes también, identificar estas personas
que son unos agentes completamente disruptivos, ¿sabes? Claro. O sea, que tú permitas, por eso te digo, es que las políticas tienen que venir marcadas de la empresa, no de ellos hacia la empresa. O sea, yo lo manejo de esa forma desde hace 3 años y se lo dije a los muchachos al principio, yo no se lo digo más, pero un principio, muchachos, aquí nadie pide propina, aquí nadie sugiere propina, aquí nadie sugiere absolutamente nada, ¿ok? A veces en el discurso ya está instaurado. Mire, nosotros, si usted quiere, de una vez el mesero se acerca, mire, no está incluido el servicio. O sea, inclusive eso para mí me hacía ruido, yo que vengo de la vieja guardia, porque un mesero jamás pedía propina. Claro, Ni te sugería algo relacionado a la propina. Entonces, cuando eso ocurre, y más en ese ejemplo que te ocurrió, que pasa, sí pasa. Claro, oye, jefe, lo que pasa es que, miren, en verdad no nos pagan aquí lo que... Eso no es problema mío. Aquí estamos jodidos. Eso no es problema mío. Ojo, yo como comensal, yo siempre le he dicho a las personas que a mí me escriben por redes, mira, es que fui para tu negocio y me pasó esto. Pero si yo estaba ahí, ¿por qué no me dijiste? Eso. ¿Me entiendes? A mí me pasa mucho. Porque es mucho más fácil decir las cosas detrás de un teléfono, detrás de un teclado. Yo se lo he dicho, a mí cuando me pasa y me aborda de repente alguien así, mira, hermano, pero es que, mira, sálvame por aquí, tal, dale, chévere, yo te voy a salvar. Y me doy la vuelta y busco, ¿dónde está el gerente, dónde está el dueño de esto? Hermano, está la persona que tú tienes acá. Y esto es un tema no perjudicar personas, porque yo sé que la gente necesita su trabajo, eso lo entiendo al 100%, pero yo también estoy de este lado. Y yo sé el daño que puede hacer un personaje de esto a una empresa. Entonces, todas esas cosas hay que saberlas manejar, pero las pautas se ponen desde arriba. O sea, las pautas las pone la empresa. Mira, este tema está complicado y te pido que te sueltes y lo digas. Puedes responder como tú quieras, Iván. Aquí se generó una controversia cuando algunos restaurantes empezaron a cobrar el famoso destorte. Mira, lo que pasa es que llevamos la torta y de pronto en la cuenta vimos, no sé, servicio de destorte, no sé, $10, $20, lo que sea. Yo tengo una posición, y voy a hablarte primero desde el elemento de la investigación y de nosotros los venezolanos y de nuestra forma fresca de a veces hacer las cosas sin entender también el negocio. Por alguna razón, los venezolanos hemos entendido, y esto está un poquito controversial, que podemos celebrar el cumpleaños en el restaurante, cerrar espacios, pégame estas 4 mesas, no me deje pasar a alguien para acá. Eso de primera mano no existe. Claro. Hay que entender eso primero. En el interior, en la ciudad donde yo vengo, ya se resuelve hacer eso. No, es el cumpleaños de Pedro. Pero no, pegamos 8 mesas ahí y no. Entonces se hizo. Y los restaurantes, un poquito siendo flexibles, bueno, que me llegue esa cuentica aquí, yo veo cómo hago. Bulto hacen, genera un ticket, es verdad. Pero los venezolanos no sabemos gestionarlo y entendemos que el espacio es nuestro. Completamente. Entonces aquí se hizo, bueno, como una sinvergüenzura naturalizada de que no, mira, voy a celebrar en Volares, ¿oíste? Te espero en Volares. No te preocupes. Entonces la gente llega aquí empoderada. Llega con la torta, puede llegar hasta con cualquier tipo de cotillón, cosa. Quiero hacer una dinámica aquí. Y realmente eso no es así, Iván. Sí, claro. Entonces no importa que yo entiendo que a lo mejor la culpa es compartida porque hay restaurantes que lo permitieron porque les interesa el ticket, pero el comensal tiene que entender que hay servicio. Cuando el destorte, ¿qué decía yo? Yo lo que decía discretamente era, entiendan algo, par de meseros están picando la torta, llevando a cabo el servicio, Claro. la están sirviendo, se están utilizando platos, utensilios Sí, 100%, así es. y jabón para lavar esos platos. Pero entonces la respuesta del venezolano es esta, de nosotros los venezolanos, y yo no lo veo bien. Bueno, pero ¿qué coño, vale? Te estoy metiendo una cuenta de $300, vale. Sí. Esa no es la respuesta, No, Iván. no, para nada. ¿Cierto? Para nada. Bueno, pero es que es el tema de que la gente no entiende que cada metro cuadrado aquí tiene que responder a una facturación, que cada silla tiene que generar, ¿me entiendes? Entonces sí, efectivamente tú puedes hacer algún tipo de excepciones, es completamente válido, pero volvemos a lo mismo. La cortesía también. Es que las reglas las tienes que poner tú. Claro. Si tú no le das a tu equipo los parámetros de cómo son los eventos, mira, eventos, hay gente que de repente me dice, mira, queremos toda la terraza, ¿cuándo la quiere? No, un sábado. Un sábado es un día que aquí estamos a reventar. A tope, ¿me entiendes? claro. Entonces, mira, no es porque no, pero es que quiero llevar estas cosas. Y los muchachos ya hoy en día saben, ya ni me preguntan a mí, ellos ya saben, mira, globos, cosas, tal, payaso, mariachi. Ese parámetro se lo tienes que dar tú al equipo. Pero eso ocurre aquí, te proponen cosas como esa, voy a un mariachi. No, eso no, pero No, pasaba en otro sitio, pues, pasaba. en otro sitio. Ajá. Pero si tú no le das esos parámetros a ellos, de repente un día llegas aquí, están tocando unos mariachi, y a ti te va algo y tú le vas a decir a los gerentes y los gerentes te van a decir, oye, jefe, El mariachi llegó. yo pensé que está bien, Claro. ¿me entiendes? Porque es que al final
ellos digan, mira, la gente está aquí celebrando, oye, le traje un mariachi, le traje un cantante, le traje un... Es que ellos no lo ven mal. Y ellos no están mal tampoco al tomar la decisión. El que está mal eres tú, que no le diste a ellos la directriz de cómo tienen que abordar ese tipo de cosas. Es que como se normalizó, y yo a veces callo para no chocar con la gente, porque como se normalizó, la gente entiende que puede, por ejemplo, celebrar su cumpleaños sin ningún tipo de regla, sin ningún problema, porque es que ven acá, si lo llevamos hasta lo estricto, si yo armo la araca ahí entre 20, le molesto a otros comensales también. Por supuesto. Pero yo vuelvo y te repito, eso no es un tema del cliente. O sea, el cliente te va a pedir cualquier locura, vamos a decirlo de alguna manera coloquial. Hace un trencito, lo que tú lo ves, claro. Lo que tú le permitas a ellos lo van a hacer. Claro. Entonces volvemos a lo mismo. Es hasta donde tú decidas que puedan llegar. Claro. Entonces, insisto, no son los clientes. O sea, los clientes... Claro, bien. Lo máximo que puede ocurrir es que el cliente diga, ¿sabes qué? No voy a venir a hacerlo acá. No lo hagas, brother. No lo hagas, porque es que tampoco eso me iba a sumar a mí. Claro. Ni en venta, ni en experiencia. Tal vez me iba a molestar a los otros clientes. Eso no quiere decir que, oye, pero vamos a perder esa venta. Es que tal vez, dejando ir esa venta, tú salvas otras que estaban ocurriendo de manera correcta allí. Entonces, por eso es que yo digo que el momento y las fallas que hay hoy en día en los negocios, en los restaurantes en general, ¿ok? Somos los dueños. Los dueños, claro. ¿Ok? Es la empresa. Claro. Es la empresa. Porque todos estos casos que tú me has hablado, propina, fastidio con los pagos, 10%, eventos, destorte, es por falta de un proceso que no quedó claro desde un principio. Y tú la no ingeniería puedes, del negocio. Claro, y tú dices, bueno, pero es que estos chamos no tienen criterio. Es que ellos no tienen por qué tener criterio. El criterio lo tienes que aportar tú en la empresa. Ellos van a tener criterio para abordar ciertas situaciones. Claro. Pero el criterio de la empresa, la visión, lo que quiere ofrecer, tiene que venir de la empresa. ¿Okay? No le puedes exigir a ellos, porque aparte, muchos de los muchachos tal vez viven en un entorno complejo, un entorno completamente distinto. La inmensa mayoría. Tal vez para un equipo de trabajo es normal que venga un mariachi. No, viejo, acá no, porque el público que trabajamos, por el concepto que trabajamos, por diferentes cosas. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quién les está dando las pautas a ellos para que ellos la puedan hacer bien? Claro. Si no la hacen bien, entonces ahí tú sí puedes intervenir, pero de resto ellos están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Sí. Epa, jefe, pero es que cuyi, me llegaron ahí y el día ha estado suave, entonces yo le dije sí, que trajeran los payasos y los globos y los mariachis. Sí. Resolviste, pero resolviste mal. Mal resuelto. Mira, hay dos temas para que con esto cerremos, que podemos hablar muchísimo más, pero este restaurante tiene que producir y ya viene la hora de servicio. El famoso temita hoy en día del 10% de servicio. Como se ha comunicado mal o finalmente es algo que está ahí flotante, la gente entiende que le afecta, qué vaina es esta, cómo es esto, tú pudieras explicar en perfecto castellano de Castilla de qué trata el tema de servicios, por qué se aplica, cómo se aplica, cuál es tu visión, eso está bien, está mal, porque la población, voy a hablar ahora de la población en términos demográficos, a todo el mundo le parece outrageous. Sí. Que imagínate tú, al final estoy pagando, si la cuenta era 100, estoy pagando 141. Entonces, vamos a abordar el tema. Explícanos, por favor, a la población el tema 10% de servicio, cómo se ve eso, cómo se come eso, y el tema famoso dólar o euro. Ok. Cuéntame. Mira, el tema del 10% es muy sencillo, a pesar de que sé que es muy polémico. Claro. Es muy cultural. En Venezuela siempre existió la cultura del 10% de servicio, ¿ok? ¿Qué es lo importante aquí? La parte legal, ¿ok? Bueno, la parte legal y la parte comercial. La parte legal te dice que tú estás completamente habilitado, tú estás completamente en tu derecho como negocio de cobrar el 10%. Si tú quieres cobrarlo. La gente entiende que eso es propina. ¿Eso es o no es propina? No, eso no es propina. No es propina. Una cosa es el 10% y otra cosa es la propina. Cuéntanos. El 10% se debe a todo el servicio de todas las personas que te ayudaron durante todo el tiempo que tú estuviste. Todo. Cocina, mesero. Y eso está amparado por la ley. Eso es completamente legal. Es legal. Completamente legal. Si usted decide cobrar el 10%, es completamente legal. Lo que estás obligado es a repartir el 10% con tu equipo de trabajo. ¿Ok? Eso es lo importante. Tú cobras el 10% y tienes que repartirlo en tu equipo de trabajo. Es decir, eso empodera al cliente que diga, ok, ya pagué algo de propina. Para mí eso es propina, ya lo pagué. Lo empodera. Yo creo que en este momento económico del país, porque antes te cobraban el 10% y tú dabas propina igualito. No pasaba nada. Porque bueno, el poder adquisitivo, exactamente, porque el poder adquisitivo lo daba. Era otra cosa. Lo daba, ¿ok? Hoy en día, ¿qué pasa? Que la gente dice, disculpa, ¿el 10% estaba incluido? Sí, estaba incluido. Ah, bueno, chévere. Me voy. Te paras y te vas, ¿ok? Claro.
hay gente, o sea, yo por lo menos me pasa, digo, mira, está el 10% que está incluido. Si el chamo me atendió excelentemente bien, yo doy propina. De una. Pero la propina es opcional. Opcional. Es opcional. Adicional. Adicional. Ah. Porque sé que hubo un esfuerzo extra, porque este chamo estuvo pendiente de mí en todo momento. Pero no es obligatoria, retomando el tema de la propina obligatoria o sugerida, ¿ok? Si tú no quieres cobrar el 10%, simplemente no lo pones y no lo reparte al personal. Yo personalmente, o sea, yo te hablo desde el punto de vista personal. ¿Cómo se hace eso aquí? A mí siempre me ha gustado atar a la productividad el ingreso de los muchachos. ¿De qué forma? ¿Okay? ¿Cómo se mide eso? Bueno, con el 10%. O sea, al final el 10%, que es lo que te dice que mientras más se venda, más perciben ellos. Chao. Tan sencillo como eso. ¿Okay? Por eso es que a mí me ha gustado en todas las unidades. ¿Se mide eso, Iván? Disculpa. Sí, claro, completamente. Claro. Nosotros tenemos unos indicadores de gestión. Los gerentes de nosotros siempre a final de mes tienen que presentar unos informes y tenemos unos indicadores que no todo el mundo utiliza, pero ellos nos tienen que decir, bueno, sí, ventas, cantidad de personas que entraron, platos, lo más vendido, menos vendido, tal. Y tienen que ponernos cuánto fue el 10% del mes y cuánto fue la propina del mes. Porque la propina del mes a mí me indica, si yo veo que la propina del mes tiene un porcentaje... La propina bruta. La propina, sí, de todo el mes. Okay. Tiene un porcentaje por encima del 4 o 5% hacia arriba, quiero decir que estamos dando un servicio correcto. La propina, no el 10%, el 10% va a ser el 10% de la venta. Claro. ¿Okay? Entonces, el 10%, ¿qué es lo que ocurre? Que a nivel cultural... Vuelvo y te digo, esta gira me da mucha visión con las regiones, con los estados, porque sí, efectivamente, aquí en Caracas la gente está un poco en el centro, está más acostumbrada a eso, pero ya tú sales a Maracay. O sea, en Valencia hay un poquito, en Valencia sí hay. Maracay es complejo. Maracay es complejo, Barquisimeto es complejo el tema 10%, en lecherías... con muchos clientes, muchos amigos. Eso en lechería? No, hay sitios que lo tienen, Yo vuelvo a lo inicial. Es que si tu servicio y todo lo que tú estás prestando es acorde, a ti no te va a molestar. Sí. El tema es cuando el servicio es demasiado básico, demasiado plain, donde tú simplemente te sirvieron, te pusieron el plato y te retiraste. Entonces ahí tú dices, hermano, pero porque yo tengo que dar algo extra por algo que fue tan básico que no me aportó absolutamente nada a mi experiencia. ¿Sí? Ese yo creo que es un poco la polémica que hay. Qué impresionante como un comensal, en el caso de la restauración, qué impresionante como un comensal satisfecho con todos los checks, me refiero, de toda su experiencia, la plata no le importa, es impresionante. Y tú ves a gente que a lo mejor en su vida, yo tengo amigos que son, yo le llamo recortaditos o aguantaditos, pero cuando son servidos, como hay un elemento inclusive todo, hasta bioquímico, le llamo yo, ¿no? Sí. Que tú estás suelto y te sientes también en el espacio que sea, dale, tráeme 2 whisky más, no hay problema. Y comiste rico. Sí. Entonces, como un comensal satisfecho, yo le digo siempre a los equipos de trabajo, miren, una cosa salva a la otra. Inclusive a veces yo lo puse en un tweet que por ahí corrió más o menos, que decía, así mismo, ese bistec quemado puede ser salvado por un buen servicio. Sí, a veces claro, el bistec quemado, coño, papá, este bistec tuvo como, yo te pedí este churrasco y estaba pasado. No, pero el tipo fue un amor, un encanto. Y me trajeron un quesillo después. Me pidió disculpas. Y toda la cosa. Y salva automáticamente la experiencia. Entonces, un cliente satisfecho, mejor dicho, al cliente que está bien satisfecho y que se le llena todo el circulito, poco le importa el dinero. Es más, te dice, mira, el lugar no está, es caro. Oye, pero fue... Es decir, esto es la otra cara. Claro. De bueno, ese, porque de ese aparte cliente. lograste aportar un valor, un valor que está por encima del poder adquisitivo. Simplemente le dice, ya va, vine, me atendieron excelentemente se llenó bien. El estómago, el corazón. Comí espectacular. Todo. Lo que me tomé estaba 100% correcto. Hermano, ¿cómo no dejo una propina? Es lo que yo le digo a la gente. ¿Cómo no dejo una propina? ¿Cómo me pongo bruto si me cobran un 10%? Claro. Pero bueno, como te digo, es muy cultural. Sé que no en todos los estados lo hacen y lo aceptan. Sí. También ahí cuando vamos al entorno país económico, no es lo mismo tal vez el poder adquisitivo que está en el centro que lo que puede estar en otra región. Entonces, que en otra región que ha sido muy golpeada por tema eléctrico, por tema agua, por tema servicio público, tú le dices, mira, aparte de esto, tienes que pagar un 10% más. Es que pasan dos cosas. Sí, uno, reacción... te sales del mercado porque tú dices, ya va, es que si pongo el 10%, la gente no va a venir. No va a venir. Y el cliente va a decir, es que si ellos cobran el 10%, yo no voy. Entonces, imagínate tú cómo estamos los dueños de negocio. Mira cómo estamos los dueños de negocio en la mitad de una cantidad de cosas que tú dices, bueno, entonces, nada, me tocará a mí asumir
el coñazo te lo llevas tú, claro, hermano. completamente. Te lo llevas tú. Por eso que totalmente. yo siempre he dicho que lamentablemente estos últimos años los dueños de negocios hemos sido un parachoque entre el cliente y la operación. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo hacemos con lo poco que tenemos, con lo que hay, Claro. con lo hay, cómo hacemos para ser unos negocios rentables, que me permitan pagar a mí todas mis responsabilidades, pero a su vez que el equipo de trabajo también Claro. cobre a tiempo, cobre lo justo, cobre lo que tenga que cobrar y que el cliente se vaya con una experiencia espectacular. O sea, es que un negocio depende de 3, 4 cosas incluso, yo les digo. Depende de que a los clientes les vaya muy bien en cada visita, 1. que a los proveedores les vaya muy bien trabajando contigo, 2. por el pago, todo eso, que al equipo de trabajo se sienta satisfecho por cómo lo tratas y por la manera en que tú le pagas. 3. Y 4, que los dueños de negocio estén viendo beneficios. Si Claro. esas 4 cosas están equilibradas, esos son negocios que van a durar para toda la vida. Si uno de esos empieza a desequilibrarse, ahí es donde empiezan los problemas. Sí, de hecho, yo siempre digo, cuando tú ves el dueño de negocio cabizbajo, eso se traslada a todo el equipo inmediatamente. Claro, claro. O sea, lo anímico es importante, que todo pasa por esto. Claro, vale. Entonces, que el negocio va dando coñazo, en ese mismo francés tal cual, y en lo que le pega al dueño, y en lo que esa salud financiera se quebranta, Iván, Sí, sí. eso le traslada automáticamente eso al equipo. Mira, yo tengo una anécdota muy rápida que te cuento, creo que fue agosto, septiembre, aquí viene el bajón fuerte de la época, porque Sí, claro, vacaciones y vacaciones. tal, pero aparte se sumó tema cambiario, toda Claro. la locura Todo que... el combo, que- el sí, combo. todo el combo. y recuerdo que una vez estaba yo acá y uno de los muchachos que trabajaba, ya no trabaja con nosotros, excelente. José me dice, oye, Iván, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué será? Dime, verá, brother, yo veo todo tan mal, yo veo que está tan rudo el momento, la situación, y yo a ti nunca te veo mal, chamo. Yo nunca te veo a ti preocupado, yo nunca te veo a ti angustiado, yo siempre te veo que llega, muchacho, No es porque soy rico, le dijiste Claro, tú. y yo le digo, mira, José, yo también tengo mis momentos, Claro. ¿me entiendes? Y de repente yo llego a casa y ya va, agarro Sagrado. mínimo, o bueno, no duermo bien, X. Pero cuando yo estoy acá, la responsabilidad es que ustedes a mí me vean bien. Porque si ustedes me ven bien, ustedes van a estar bien. Si yo llego acá, hermano, esto se lo llevó a quien lo trajo, aquí no sabe dónde. Ustedes entran en un automático. modo de angustia, ¿ok? Un modo de angustia que van a trasladar a nivel de energía a todos los comensales. Entonces, al final, eso es esa imagen del líder, Claro. ¿ok? Es donde se va a reflejar tu equipo de trabajo. Si tú estás bien, ellos se van a sentir bien. Y así el momento no esté bien, Claro. si tú se lo haces ver Sí. que estamos bien, ¿ok? Y que vamos a estar mejor en algún momento, Claro. ellos entran en esa dinámica y tú logras que el equipo de trabajo baile a tu ritmo. Para cerrar, Iván, yo, como tú lo sabes, yo vengo de una ciudad donde tú tienes amigos, que es Barquisimeto. Y a nosotros nos pasa el elemento principal de la complejidad del parque de servicio de Barquisimeto, uno de los elementos principales y más importantes, es que somos una ciudad cara, costoso. Barquisimeto es costoso. Ujú. Por eso hay gente que dice que hay que hacer un estudio ahí. Es costoso, pero el bolsillo es corto en Barquisimeto. Sí, Y completamente. también hay una condición cultural donde el guaro tiene una expectativa frente a lo que quiere gastar y a lo que quiere recibir. Es súper complejo. Uno de los problemas más grandes que ha tenido el parque en Barquisimeto, el parque de servicios, es el famoso tema dólar-euro, Ok. fijado al BCB. Parece mentira. Yo creo que la ciudad que más ha hecho fuerza y oposición a ese tema, y son 2 o 3 negocios, porque tú vas a Valencia y eso Y está, está. euripizado, Sí, le sí, llamo sí, yo. sí, sí. Vas a otra ciudad y están euripizadas. Sí, sí, sí. Pero en Barquisimeto ha sido fregado, y en otras ciudades, bueno, que se entienden, no sé, te pudiera decir, a lo mejor en los Andes, en los llanos occidentales, no se habla el euro porque es complejo. Y es muy loco porque la reacción a veces es, mira, una pregunta, ¿tú estás en euro? ¿Tú me estás robando? Sí, sí, A veces sí. la reacción es esa. Sí, 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 La sí. gente entiende eso. ¿Cómo se ha manejado eso aquí? No, bueno, al final, primero ¿Cómo puedes explicarlo, pues? volvemos al marco legal. Eso es completamente legal. ¿Por qué es Tú legal? Tú estás completamente en tu derecho Ajá. de poner una tasa de euro siempre y cuando Habla la ahí. comuniques. ¿Ok? Exacto. Fíjate que todo lo que hemos hablado hoy, no solo esto, volvemos al mismo, propina, 10%, es como tú lo comuniques. No tiene que ver con la proveeduría que No, sea no, no, euro. efectivamente, Claro. efectivamente, pero es la comunicación, que Claro. es lo que yo creo que ha molestado mucho a las personas. Ajá. Cuando tú ves de repente cartas que dice dólar y de repente te dicen, oye jefe, ¿sabes qué? Es que es a tasa de euro. Tú dices, hermano, ya va, pero aquí no me fuiste El claro. menú, claro, no Volvemos fu- a no lo fuiste mismo. Por eso claro. te hablo de la claridad, la claridad. Esa claridad, esa manera de comunicar es muy importante. Estás completamente tú como dueño de negocio avalado para que puedas cobrar tu tasa de euro. Claro. Pero tienes que comunicar todo que tus precios están en esa tasa. ¿Ok? Y esas son las cosas que en un principio distorsionaron. Claro. Oye, pero fuiste a sitio, pero me dicen que esto es por acá, que esto es por acá, que esto es otra tasa. Yo vuelvo a lo mismo, creo que es un tema de comunicación.
E igual, yo sé que algunas ciudades, algunos estados son un poquito más ajenos a que eso se implemente, por lo mismo el 10%. Dice, oye, hermano, ya va, pero si te estoy pagando esto, porque ahora te tengo que pagar un 17%. Al final el euro es un 17% más de ingresos. Claro. Esa es la verdad, que sí ayuda a los negocios en este momento, donde hay una brecha que te quita un 35, un 40, y que fue hasta más en algún momento. Entonces eso lo que ayuda al negocio es que lo oxigene un poquitico más. Los negocios no están haciendo en este momento dinero. O sea, en este momento los negocios se están manteniendo, y eso es muy claro, yo se lo digo muy claro. Buena frase. Este primer trimestre del año, los negocios se están manteniendo. Sí, hay uno que otro que están haciendo, que están generando buena utilidad, y son muy puntuales. Y hay una expectativa de transición comercial y económica atado a lo político, claro. Y por ahí vamos. Bueno, Iván, echamos cuentos sabrosos. Sí, vale. Echamos cuentos sabrosos. Quedaron varios pendientes. No destruimos a nadie. Yo a veces digo, el que se sienta, yo a veces en las redes soy un poquito áspero con estos temas. También los venezolanos tenemos esa tara que a veces no nos gusta oír como un poquito lo malo. O sea, si no me va, ahí tenemos que cambiar un poquito eso, nuestro aspecto social. Si no me vas a piropear, no hables de mí. Exactamente. No vale. Y no es un tema de destruirte, es que también, y ocurre mucho. Mira, estás hablando de un tema que me siento aludido. A mí me pasó una vez con una servilleta. Yo soy, de hecho, te las vi. Yo soy pro servilleta household napkins. Claro, y digo el nombre y claro. todo. Por muchas razones. Por lo que rinde esa pieza, por todo lo demás, sin entrar en muchos detalles. Entonces un día hablé de eso, hice una comparación, ¿no? Con otro tipo de servilleta. Y me quedé como con otra persona. Bueno, hermano, no irás a venir para mi espacio. Sí, sí. Porque si las servilletas no están... No, estoy hablando, estoy haciendo un tema técnico. Yo te voy a contar algo rapidito, te voy a hacer un inciso para que tú veas cómo es lo que a veces piensan comensales, lo que creemos las personas en general y lo que estamos acá. Nosotros durante 3 años que tienen Ovalares siempre hemos traído las servilletas de Miami, personalizadas, ¿ok? Una servilleta espectacular, una medida grandísima, completamente desechable. Eso fue hasta octubre del año pasado, que se nos acabó el último lote. Eso eran 2 compras que hacíamos al año nosotros, 2 compras que hacían $9,800, la sumatoria de las 2 compras que hacíamos, ¿ok? Con todo este tema cambiario, ¿ok? Cuando tuvimos que hacer la segunda recompra, bueno, nada más la primera compra de un lote eran los 9,800 más toda la traída, que eran como 3,000, 4,000 dólares. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esas servilletas que tú ves ahorita trabajamos con tela, vienen desde octubre. ¿Por qué? Porque ya nosotros no podíamos comprar divisas acá, a paralelo, para mandarlas para allá, ¿me entiendes? O sea, fíjate cómo son muchas realidades, ¿no? Que ocurren con la servilleta y son cosas que a veces la gente no se da cuenta. Hay gente que sí, que le gusta más la del papel, un tema higiénico, muchas cosas, pero mira cómo te doy el punto de vista perfecto. económico, que al final aquí tenemos que buscar la rentabilidad. Si yo me hubiese mantenido con eso, perdemos $9,800 más la traída, que eran como 3,000 y pico, 4,000 en servilletas. Demasiado. En servilletas. Ese es un temazo. Ese y todos los piquitos que la gente muchas veces los comensales no entendemos. Tráeme un poquito de salsa de tomate. Tráeme un poquito más de pecorino. Tráeme un poquito más. Y yo siempre le digo, mire, se lo voy a decir yo que estoy en el medio gastronómico. Eso tiene un costo. Sí, claro. Eso tiene un costo y hay que entenderlo. Bueno, don Iván, yo súper honrado de haberte tenido aquí, de que me hayas permitido la moneda de más alto valor, que es el tiempo, que sé que tiene mucho trabajo. Admiramos mucho tu trabajo. Qué bueno. Y con gusto siempre. No, siento que estás haciendo un trabajo fabuloso, no solo personal, sino que eso suma. Eso le suma al parque. Y tenemos que todos jalar por ahí. Claro. Y así suene a cliché. Todos jalar, porque eso va a favorecer el parque de servicio, que sea, dueños de negocios mejor informados, comensales más educados. Sí. Que todos entendamos que hacemos vida en el parque de servicio, que es importante tener consideraciones una parte y la otra. Así que bueno, esto fue Dando Guerra en este episodio aquí con Iván Puerta. Suscríbanse, denle me gusta si realmente les gustó y compartan esto, porque como siempre lo digo, la misión es llegar más allá y que el alcance más allá que sea masificado sea un alcance inteligente y que esto llegue a gente que realmente lo aprecie. Dando Guerra, episodio con Iván Puerta. Muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, para servirle siempre. Dando Guerra es presentado por Serena Stays, tu hospedaje en Punta Cana y Valencia.
Hotel Geo Inn, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Humética, Skincare, El Golazo, el verdadero Pepito de Lomito. La hamburguesería 143, Ciudad Llanero y Traqui Cabudare. Morichal Grill Restaurant. Linda Isturiz, cirujano plástico certificado. Aníbal Espejo, asesor inmobiliario. Todo Frenos, especialistas en sistemas de frenos.